el violento oficio de decir. En el hilo invisible, con Stephanie Vicens, Guadalupe Lazaroni y Daniel Sanz. Y hoy aquí tenemos visita en el estudio y está buenísimo, ¿no? Volver a encontrarnos en este espacio, en este estudio Madres de Plaza de Mayo. Está Steffi Vicens. Bienvenida. Buenas tardes. He decidido regresar a la presencialidad para conocerte. Al Pelle es un viejo amigo, así que reencontrarme también con él. Y con este espacio de aire y de audiencia de Antena Libre. Estamos en medio de la Cátedra de Psicología Social en la cursada, y como hoy se presenta el último capítulo de Enloquecer a cielo abierto, bueno, ameritaba la llegada, ¿no?, en la presencialidad, poner el cuerpo de alguna manera, ¿no? Y había pensado, Pau, en varias categorías que podrían presentar este capítulo que se llama Poder Decir, en donde nos despedimos del narrador, y creo que le hemos tomado cierto afecto a Macedonio López. Creo que vamos a extrañar a Macedonio López, que es este personaje que creó Daniel Sanz, y que nos llevó de la mano durante toda la novela testimonial y ficcionada, que hoy es un libro, un artefacto. Enloquecer a cielo abierto se transformó de un texto audible en un objeto palpable, concreto, que puede recorrer y con el que podemos recorrer esta historia, que no es ningún azar, sino que es un trabajo de muchos años de investigación-acción de los casos paradigmáticos de salud mental de Río Negro. Y se me ocurría pensar en esto del poder decir en relación a los espacios del decir. Hay un psicoterapeuta institucional, Jean Oury, psicoanalista también, que en el 1950 hace toda una investigación sobre el automatismo en las instituciones. No sé si en las instituciones solamente que trabajan la salud mental, sino en las instituciones en sí. Y él propone que hacerle contrapoder al automatismo tiene que ver con poder decir. Y yo creo que este libro es un espacio del decir. Espacios del decir, dice entonces Jean Oury, que de la escuela francesa es un institucionalista como nuestro maestro Fernando Ulloa, después acá en Argentina, que habla de la psicología de las instituciones, y que hoy en las políticas de desinstitucionalización está tan en boga y tan necesariamente invitado a ayudarnos a pensar, aunque sus pensamientos ya son póstumos, igualmente lo tenemos presente. Y entonces nos preguntamos cómo movilizar el deseo, que es el contrapoder de los automatismos. Por eso yo hoy el deseo de venir. Claro. Ya pensar en volver a la radio era una alegría. Hoy a la mañana también tomamos examen, y es ir a tomar examen, pero volver a encontrar con las compañeras era todo un motivo de alegría. Y eso es contra automatismos, de alguna manera. Entonces van a escuchar a continuación en este capítulo cómo Macedonio se despide como narrador, haciendo una reflexión de por qué escribir todas estas historias y para qué escribir las historias. Y bueno, tiene que ver con crear espacios del decir, porque esta novela nos invita también al decir de cada persona. Es una historia que hace preguntar a quien lee por la propia historia. Porque todas tenemos algo que ver con la locura, y eso es lo que tenemos en común: la posibilidad de sufrir y el derecho a ser alojadas en el sufrimiento.
inclusive sufrimiento mental, que bueno, es un eufemismo, como dice Daniel, ¿no? Bueno, sufrimiento mental, son palabras, pero de nada valen si no son materializadas, efectivizadas y alojadas en la sociedad. ¿Verdad, Pau? El último capítulo de Enloquecer a cielo abierto, un testimonial y novela que nos ha invitado allí a recorrer varias historias, Macedonio. Hoy lo despedimos, pero no despedimos a la cátedra, nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Así es, nos vemos entonces la semana que viene. Pau, Pelle. Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, testimonial y novela. La peor parte de tener un trastorno mental es que la gente actúa como si no lo tuvieras. Guasón, Phillips y Silver, 2019. Parte 4. 5 niños muertos en Río Negro. Capítulo 47. Poder decir. Ustedes, que dan a luz en limpias camas de maternidad y llaman benditos a sus vientres preñados, quieran no condenar a los débiles perdidos, pues sus pecados fueron duros y su dolor fue grande. Por eso les ruego, se abstengan de juzgar, pues toda criatura necesita ayuda de todas las demás. Bertolt Brecht. Poco después del amanecer, en uno de los primeros días de septiembre de 2019, decidí escribir esto que aquí termina. Habían pasado 15 años y 10 meses desde el juicio. Después del accidente, dejé el trabajo de perito judicial y las drogas duras. Luego del divorcio, logramos componer con las 3 hijas y los 2 hijos que tuve con Alicia unos vínculos inimaginables, teniendo en cuenta el padre a la deriva que había sido durante sus infancias. Me asombró acompañar a adolescentes que no tuvieron ningún problema con los consumos de su generación. Salvo alguna borrachera o un mal viaje lisérgico, fue como si yo hubiera consumido toda la cocaína, el alcohol, el tabaco y los psicofármacos de lo que mis hijas e hijos nunca usaron. Me dediqué al cultivo de cannabis y de una variedad de hongos psicodélicos. El consumo programado de microdosis de THC vaporizado y de psilocibina remedió mi compulsión a las drogas y a esa mezcla de ansiedad y de tristeza que suele llamarse, vagamente, depresión. No volví a tomar un psicotrópico que no cultivara. Cuando me contacté con Macarena, la hija mayor de Mariana, ella vivía con su madre y con Camila en Fisquemenuco. Las hijas, que tenían 15 y 9 años cuando murieron sus hermanos, junto a Mariana, que había cambiado su nombre, eran en ese momento 3 mujeres que convivían con las huellas de la tragedia. Como había dicho Macarena, debieron apoyarse entre ellas. El sistema judicial y la salud pública impusieron una indiferencia total sobre las víctimas. Los mismos los vecinos de Río Viejo. Mario Gavino tuvo 2 hijas con una nueva pareja. Macarena intentó contactarlo años después, pero él dejó en claro que no volvería a comunicarse con ella ni con Camila, la hija que había huido de la casa aquella madrugada. Gavino inició juicio contra el hospital por la muerte de sus 5 hijos. El tribunal provincial no dio lugar a la causa. Juan Gineme falleció en 2018 sin entender por qué habían muerto sus nietos. Vilma Petra vive cerca de las 2 hijas, el hijo y los nietos que quedaron en Río Viejo. Me comuniqué con ellos para pedirles permiso para escribir su historia.
La política de salud mental en estos 30 años continuó siendo de eufemismos y buenas intenciones para la opinión pública y de destinos infernales para las personas con sufrimiento mental y sus familiares, con la diferencia que se pasó de la judicialización al actuar policial, con el incremento de suicidados en las comisarías. Para la ciudadanía de Río Negro, anestesiada por las crueldades que cotidianamente informaban los medios en la sección policiales, estas tragedias rápidamente dejaron de concitar interés. Si nunca interesaron los pobres, ¿por qué habrían de interesar si, además, están locos? Por otra parte, se empezó a hablar de desmanicomialización en Buenos Aires y ya nadie recordó lo que sucedió en esta oscura provincia patagónica. Recuerdo cuando decidí escribir todo esto. Unos años después del juicio volví a formar pareja y tuve 2 hijos. Una madrugada de noviembre de 2019, Teo, nuestro hijo de 2 años, se despertó y vino hasta nuestro cuarto. Muy cerca de la cama dijo: Mami, quiero leche. Su mamá lo alzó y lo llevó en brazos hasta la cocina donde le preparó la leche. Lo llevó de vuelta a su cama y, mientras tomaba la mamadera, el niño se volvió a dormir abrazado a su madre. Fui testigo de algo que, aunque repetido, obró en mí como un milagro. Cuando escuché a mi hijo, me senté en el borde de la cama inmóvil, con los pies descalzos sobre el piso frío. En la oscuridad registré cada sonido, sentí los movimientos y el dulce aroma de la crianza. Aquella madrugada supe que si tenía la fortuna de vivir en este hogar, la tragedia que había terminado con la vida de los 5 niños debía ser contada, y que tenía que ser yo quien la escribiera. Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, testimonial y novela. El violento oficio de decir. En el hilo invisible. Con Stephanie Vicens, Guadalupe Lazaroni y Daniel Paz.